Bien, alumno, tenga muy buenas noches. Vamos a empezar la clase hoy día de hoy. Toca el tema la cadena trófica. ¿Ya? La cadena trófica, como su nombre mismo lo indica, es una cadena en la cual los seres vivos y no vivos mantienen una íntima relación. O sea, uno, Profesor, disculpe que lo interrumpa. dígame, Está compartiendo la pantalla, está compartiendo imágenes porque no sí, se ve nada. sí, está compartida, está compartida. No se ve, profe. Ya voy a rectificar. Aquí nada más. Sí, sí, sí. Ahora se ve. Ahora. Ahora sí se ve. Ya, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Ya. Vamos a seguir. A ver. Ali, luz. Seguimos, muy bien, gracias. Siempre significa que están atentos. Cadena trófica. Le decía que la cadena trófica, como su nombre mismo lo indica, es la dependencia de un ser vivo con otro, donde a la misma vez se nota la presencia de seres no vivos. O sea, es una cadena alimenticia, en la cual un organismo necesita del otro. Y esto que está acá, si usted lo deja apreciar como cadena trófica o cadena alimenticia, no es más que, repito, ¿no? En la que permite alimentarse, permite nutrir un ser vivo a otro para poder subsistir. ¿Y de qué manera esto es importante en la administración de empresas? Por ejemplo, las empresas agroexportadoras, que tienen diferente tipo de cultivo, que tienen diferente tipo de trabajo. ¿Qué hacen? Necesariamente tienen que conocer esto de acá. ¿Por qué? Porque sus productos que ellos van a tratar de hacer producir sobre la tierra, tienen que conocer qué microorganismos están en la tierra y van a permitir el desarrollo de sus productos. Por eso, repito, es muy importante este tema en administración de empresas. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué sería de los productores? ¿Qué serían, por ejemplo, de aquellos que dedican su trabajo al cultivo de la tierra? Y no solamente de la tierra. Por ejemplo, la atmósfera. Hay una serie de microorganismos que necesariamente necesitan de vegetales, necesitan del aire. Y esto da lugar a que se establezca la cadena alimenticia o cadena trófica. Repito, esto no es más que un lugar donde los seres vivos van a depender uno del otro. Específicamente acá, los productores acá. ¿Quiénes son los productores? Dicen las plantas, que son capaces de producir sus propios alimentos. Las plantas mayormente se le conocen como los autótrofos. Autótrofos, o sea, solos fabrican sus alimentos. La energía solar que cae sobre las plantas, sobre la tierra, permite que la energía que fluye sobre los vegetales o las plantas, como lo vuelvo a repetir, tomen la suficiente capacidad de movilizar esa energía sobre la planta y puedan fabricar sus alimentos. Esa energía que cae sobre la tierra se llama sobre las plantas se llama fotosíntesis. Ese aire contaminado que existe en el espacio, las plantas a través de las hojas las absorben, la purifican y ese aire sale nuevamente al espacio. Miren esa acción, miren ese trabajo que tienen los productores, en este caso las plantas.
los vegetales, como nosotros conocemos. Todos los vegetales tienen esa propiedad. No, tienen casi en su mayoría, de ser productores. Muchas veces dice, por ejemplo, a ver, yo voy a un campo o a un terreno de cultivo y veo diferentes tipos de plantas que no dan fruto. No darán fruto, pero fabrican sus propios alimentos. ¿De qué manera? Miren, ¿qué ocurre, por ejemplo, en una planta de guarango, algarrobo que nosotros conocemos? Esta planta es milenaria, tiene una propiedad muy prodigio, que no necesita que, por ejemplo, no necesita que la rieguen, basta con la humedad atmosférica, o sea, ese aire húmedo que existe en el espacio, a través de las hojitas se alimenta. ¿Y cuándo es productor? Su producto, el algarrobo que nosotros conocemos. ¿Qué se fabrica de ahí? La famosa algarrobina. Hoy día los médicos están haciendo estudios, por ejemplo, en el norte, de que del algarrobo están sacando medicamentos para la anemia. Son productores. Plantas, por ejemplo, que no den frutos. Esta planta, como nosotros decimos comúnmente, no están por las puras, como se dice, hablando en forma criolla. No están por demás. No. Ellas tienen un ciclo. Cogen el aire contaminado. Y ese aire contaminado, lo vuelvo a repetir, lo arrojan limpio al espacio para la asimilación de los animales y las otras plantas que necesitan cantidad de oxígeno. Esos son productores. ¿Ya? Productores son aquellos que fabrican sus propios alimentos. ¿Y cómo se llaman aquellos que producen sus propios alimentos? Autótrofos. Acuérdense bien. O sea, ellos mismos solos fabrican sus alimentos. Dos, los consumidores. Acá está. Los consumidores mayormente se conoce, acá lo dividen en un primer y segundo orden. En primero y segundo orden. En el primer orden nos dicen de que los seres vivos se alimentan de plantas. O sea, los famosos herbívoros. Los seres vivos consumen plantas. Por naturaleza el ser humano consume. Los animales por naturaleza consumen. Esos son los famosos consumidores. Y en el segundo acá, orden, los seres vivos que se alimentan de animales. Se llaman carnívoros. Y eso existe en el mar, por ejemplo. Los tiburones se alimentan de los peces menores o animales menores. Igual forma sobre la corteza terrestre, sobre el medio ambiente. Animales feroces se devoran a lo más pequeño. Y subsiste. Una serpiente, por ejemplo, se arrastra. Primer animal menor que encuentra, o sea, pequeño, abre su boquita, se lo consume y ya se alimentó. Esos son los famosos carnívoros. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede con esto? Que necesariamente esa es la cadena alimenticia. En el primer orden, los seres vivos que se alimentan de vegetales o de plantas. Nosotros, por ejemplo. Verduras, algo natural. 100% energía solar, las verduras. ¿Por qué? Porque mayormente el sol les cae sobre ellos. Energía. De igual forma los animales, por ejemplo, al comer la hierba o los pastizales, energía. Y eso permite la movilización de los organismos. Igual en el segundo orden, los seres vivos que consumen animales, por naturaleza, repito una vez más, esto se da en el mar, por ejemplo, sobre la corteza, como lo repetí. Esta cadena permite el mantenimiento de la cadena trófica, la cadena alimenticia. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería, por ejemplo, si fuera interrumpida esta cadena? Entonces, esto es muy importante para las empresas o para los empresarios. Yo mucho me acuerdo de que conversaba con un ingeniero y me decía, yo le preguntaba que por qué los fundos hoy en día en las plantaciones de vid, ellos le ponen una malla encima. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por la plaga? No, me dice, es parte de la plaga. Sino que hay animales que consumen la fruta. Y necesariamente, me dice, los animales tienen que consumir vegetales, fruta, porque ahí está la energía, la que permite la
la habilidad, la destreza, me dice de ellos. Ay, bien. Yo no sabía eso, como no cada quien con su especialidad, como se dice. Y esto, repito, conlleva pues a mantener lo que es la cadena alimenticia. Tercero, los descomponedores. Acá significa que los restos de los seres vivos entran en un proceso de putrefacción, o sea, se descomponen. Y al descomponerse, se convierten en seres unicelulares, o sea, muy, muy pequeñísimos. Pero estos seres pequeñísimos siguen dando alimentación. De repente no a otros animales, pero sí a la tierra. Por ejemplo, esa preparación que hacen los grandes amigos que tienen sus almácigos, sus plantaciones, viveros forestales. ¿Qué es lo que hace? Nosotros conocemos la famosa lombriz. Esta lombriz que se encuentra mayormente donde existe gran cantidad de agua. Las cogen, las traen y las ponen ahí. En un lugar determinado. ¿Para qué? En un lugar llamado zona de experimento, que es un cuadrilátero o un hoyo, para que me entiendan. Arrojan tierra ahí, colocan la lombriz y la lombriz, ¿qué hace? Se come todos esos microorganismos pequeñitos que encuentra ahí entre la tierra. Ella tiene cómo comer, cómo alimentarse. Y lo que defeca, o sea, lo que orina la lombriz, a esa tierra la prepara, la nutre. Miren esa función los descomponedores. Uno. Dos. ¿Ustedes creen que de dónde? A ver, quiero ver si me están escuchando. Quiero ver si me están escuchando. Voy a llamar a un alumno. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta y yo voy a llamar por apellido. ¿Listo? La gran cantidad de petróleo que encuentran, de repente, voy a preguntar, por favor, voy a preguntar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Voy a preguntar, por favor, ¿ya? Yo sí estoy atento a las clases. Bien, bien, bien. La cantidad de petróleo que encuentran debajo de la tierra, voy a hacer la pregunta, repito una vez más y recalco, voy a llamar. ¿Debido a qué? ¿De dónde salen esos minerales llamados petróleo crudo? ¿Producto de qué? Voy a preguntar. ¿Qué da origen a esa cantidad de petróleo que encuentran debajo de la tierra? A veces está debajo del mar. Voy a preguntar. Acá tengo 9 alumnos. Está Susan López, Sergio Hernández, Diana Vega, Katy Valenzuela, Albi, Luz, Guamán, Paula Nicama y Filber Meneses. Pregunto. Katy Valenzuela. Katy Valenzuela. Profe, le escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. La gran cantidad de petróleo que encuentran debajo de la tierra, escúchenme bien, la gran cantidad de petróleo que encuentran debajo de la tierra, a veces debajo del mar, en las profundidades, o a orilla de ríos, ¿qué ha dado origen a ese petróleo que está en el fondo? ¿Qué dio origen? ¿De dónde salió? ¿Producto de qué? Es mi pregunta. Estamos tocando la cadena alimenticia. Profesor. Dígame. ¿De los fósiles? ¿Qué cosas son ¿De los dinosaurios? ¿Qué cosas son fósiles? ¿Qué cosas son? ¿De los dinosaurios? Pero ¿cómo? Explícame, a ver. A ver, explícame. Explícame, a ver, ¿cómo? Estamos tocando la cadena alimenticia y estamos en el punto de los descomponedores. Tú me dices de los fósiles, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Explícame, fósiles. A ver, disgrégame. Vamos a desmenuzar la expresión. A ver, ¿alguien lo dijo ahí? ¿Quién? Escuché una palabrita ahí. Estoy dando puerta libre.
Profesor, ¿no sería la transformación de las materias orgánicas que antiguamente, como los peces que se descomponen Ey, ey. en Vega, cantidades? bien. Vega, ¿quién respondió? Luz Guamán. Luz Guamán, muy bien. Eso es, eso es, eso es. ¿Qué ocurre? Que se descomponen. Lo que dijo Katy es cierto. Los animales prehistóricos, los fósiles. ¿Qué son fósiles? Son los restos prehistóricos, o sea, los de antes, que se han enterrado producto de repente terremotos, cataclismos. ¿Qué habrá ocurrido? No, que eso ha dado lugar, escúcheme, ha dado lugar a que eso se transforme, como dice, hay un proceso, se putrefecta, o sea, se transforma de los huesos, la piel, todo entra a un estado de descomposición y miren lo que arroja. Solamente animales, de los animales que se descomponen, surge el petróleo. ¿De qué otra cosa más? De las plantas, profesor. Ajá, apellido. Hernández Ventura Sergio. Sergio Hernández Ventura. Bien, Sí. muy bien, Sergio. Los animales prehistóricos, las plantas. Imagínense, mire la selva, que ahora ya la están destruyendo. Profesor, Dígame. profesor, soy Anika. Dime, Anika, dime. Cuando mi compañero dijo plantas, no especificó qué plantas, pero son algas acumuladas en gran cantidad. Ajá, ajá. Eh, Muy bien, Albi, muy bien, muy bien. Mire, escúcheme. Las plantas, ustedes saben, muy de cerca, repito, una vez más, yo tengo amistad con ingenieros de las empresas. Me gusta conversar con ellos porque hay temas que tengo que conocer para explicarles en la clase, sobre todo en administración. Y un ingeniero agrónomo me dice de que las hojas de las plantas, sobre todo del guarango, me dice, mire, las juntan, las recolectan, miren, ¿eh? La hacen en un forado, o sea, como decir un cuadrilátero, un hoyo, las dejan ahí que se descompongan. Le echan tierra, la tapa y como a los medio año, al año, lo descubro, o sea, lo vuelven a sacar. Y se ha transformado, ¿viste? Se transforma. Y eso es abono. Sí, ese es abono, profesor. Y nosotros utilizamos acá abono orgánico. Un día conversando con los señores de SENASA, que son los que aplican abonos o insecticidas orgánicos, ellos no utilizan los insumos químicos, ¿no? Ellos están totalmente prohibidos. Le pregunto y me dice que sí. Y miren cómo me dice, las mismas hojas, no solamente me dice del guarango, de cualquier planta, me dice. Sí, de cualquier planta. Le echa un poquito de agua encima, me dice. Mira lo que me dijo. Un poco de guano de corral, o sea, me dijo de conejo, de ganado vacuno, o del asno. Usted lo arroja encima, me dice, o de las aves de corral. Le echa un poco de agua y le hace una pequeña mezcla. Y le echa un poquito de tierra y lo deja. Va a ver, descúbrelo al medio año, me dice. Se está de color negro. Aplíquelo usted a la tierra, es abono natural, me dice. Ese fue los descomponedores. La descomposición de un cuerpo a otro, como ustedes lo han dicho, es el proceso, es la transformación, no, de un estado a otro. Miren lo que es la importancia que hay acá. Por ejemplo, ya con el tiempo no van a permitir los insumos químicos, van a permitir solamente los insumos orgánicos. SENASA es uno de ellos que lleva la bandera, por ejemplo. Ellos han conversado ya con las empresas agroexportadoras, con los pequeños, medianos y grandes agricultores. Le están explicando el no consumo de insumos químicos, de insumos solamente orgánicos. O sea, que sean producto adquirido de la transformación del proceso de restos de vegetales, hasta de animales, pero no de insumos químicos. ¿Por qué? Es por la contaminación ambiental. Esto es muy necesario. Por ejemplo, una conversación con un amigo me decía, ¿los sapos para qué fueron creados? Para asustar a los niños, nada más.
Yo le digo, no, todo ser vivo sobre la Tierra tiene una función, pero ¿cuál es su función? A ver, quiero que me diga acá alguien de curiosidad. A ver, lo que están ahorita presentes, veo que acá ha intervenido Sergio, ha intervenido Katy, Algi y Luz. ¿Cuál es su función, por ejemplo, de la rana, ese animalito feíto que nosotros lo vemos y nos asustamos? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función de ellos? A ver. Profesor, Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo, Meneses, voy a responder. Dime, Su Meneses. función principalmente son para combatir plagas de los anfibios en general, de las ranas, sapos y todas las especies de ese. ¿Qué ocurre? Miren, hay microorganismos en el Algi. ¿Querías hablar? Algi creo que era. iba a decir eso. Ya, bien, Algi. Acá la pantalla me arroja mismo. Esos animalitos tienen una función para combatir plagas, cierto. A simple vista nosotros no vemos esos microorganismos flotantes, pero la rana sí lo ve. Y sobre todo de noche. Ese animalito que grita, que da miedo de noche, que tiene un grito un poco así aterrador. Ese animalito sale en las noches. ¿Y qué pasa? Y los microorganismos, sobre todo los insectos unicelulares, están volando por el espacio. Esos son los microbios que viajan. O sea, esas son las plagas que viajan. Y la ranita a veces da una buena cena, asimila la cantidad de microorganismos y descansa en el día. O a veces ellos consumen tanto que entran, por ejemplo, a un lugar escondido por 2 o 3 días, después salen. Vuelven a hacer lo mismo, vuelven a esconderse. Y cuando están en el agua, igual forma. ¿Qué ocurre? Aquello que ya está descompuesto en el agua, ellos se lo comen, ellos se lo consumen. Ese es su alimento. Esa es su función de ellos. Miren, y una vez dice, no, ¿qué cosa es esto acá? Hay que tomar lo que asusta a los niños. No. Todo ser vivo tiene una función. Entonces, mire, esta clase en la que se ha tratado sobre la cadena trófica es muy importante. Muy importante. Si hubiera sido una clase presencial, que ustedes saben las razones, me hubiera permitido, por ejemplo, hacer trabajos en grupo y por eslabón. O sea, 3. Yo dejaba, cuando estaba en presencial, un trabajo de productores, un trabajo de consumidores y un trabajo de componedores. Pero esto lo hacíamos, por decir, con maquetas, paneles. O sea, todo era exposición en vivo y en directo. Una clase explicada queda grabada, como se dice, en el cerebro. Con una maqueta, con un panel explicada, queda suficientemente, como se dice, reforzando nuestros conocimientos. Entonces, esta clase, jóvenes y señoritas, es muy importante para ustedes que han elegido la carrera de administración. Bien, yo sé que algunos están un poco ansiosos de ver el partido, pero los felicito que a pesar, mire, de estar el sentimiento por el partido, ustedes están por su clase. El que se esfuerza hoy, recuerden siempre, triunfa mañana. Acuérdense siempre esos jóvenes. Los felicito. Tengo anotado acá Susan, Sergio, Diana, Katy, Albi, Luz, Paolo y Filber, los que siempre participan. Los tengo acá. Bien, jóvenes, si no hay una pregunta, para poder terminar la clase. Profesor, una pregunta. Dime. Sobre respecto de la asistencia, no puedo marcar en la aula virtual. Igual, sí, profesor, también. Por 2. Ya no sé, ahorita me fijo. Pero recuerden siempre que la tarea se activa después de la clase. ¿Ya? Eso sí, profesor. Ya, gracias. No se preocupe, quiero saber, ¿quién es el delegado? Creo que no hay, profesor. No hay. Deberían tener uno específico. Coordinen, por favor, entre ustedes, porque es muy necesario. Claro, vamos a coordinar ahí. Tiene que por ser el grupo. Sí, coordinen, por favor. Coordinen con su tutor. Hay un tutor por aula. Y conversen con él para que decida una vez, porque yo necesito, porque tengo que dejar trabajo grupal. ¿Ya? Tengo que dejar un trabajo grupal y necesito comunicarme con él. Yo le envío el trabajo y le fijo la fecha, todo. ¿Cuál es la forma de hacer el trabajo y la fecha de entrega? Porque cada mes tiene que haber un trabajo, un producto.
sobre el curso. Bien, jóvenes, por favor elijan su obligado, ya conversen bien con su tutor para que lo designen, pero háganlo ya, por favor. Mire, ya estamos en la tercera semana, ya debe haber, ya. Pero no estamos todavía a tiempo, Bien, jóvenes, ha sido un gusto, a cuidarse mucho y nos vemos la próxima semana. Por favor, el delegado, ni bien sea elegido, que se comunique conmigo lo más urgente, por favor, ¿ya? Lo más urgente. Nos vemos. Ya, profesor, cuídese mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. De igual forma, cuídense. Cuídese, profesor, chao. De igual forma, hijo, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.